Datos económicos, aquí lo seguimos muy de cerca y estamos en contacto con Iván Carrino, que es economista. Buen día, ¿cómo va? Un gusto. Hola, buenos días, un gusto. Saludos para Bueno, ustedes. gracias. Bueno, tenemos muchos datos para analizar, pero fundamentalmente lo más calentito que tenemos a manos es el dato de la inflación según el INDEC, y aparece ahora una grieta que dice no creerle al dato, pero evidentemente está la evidencia, ¿no? Se ha medido siempre igual y por lo tanto no hay por qué no creerle justamente al dato de este mes que da positivo para el gobierno, a la política económica. ¿Está funcionando finalmente? Sí, yo diría que bueno, uno de los grandes daños que hizo el señor Moreno fue quitarle la credibilidad al INDEC para la eternidad. Entonces cada vez que hay un dato que a alguien no le gusta, dice, bueno, deben estar mintiendo, deben estar dibujando los números. Bueno, qué sé yo, uno dice, si usás siempre la misma balanza y tiene algún error, bueno, por lo menos es siempre el mismo error. Así que acá habrá alguna discusión metodológica posible, pero el dato del descenso de la inflación es medio incuestionable, ¿no? Así que sí, obviamente que hay resultados de una política fiscal austera, de una política monetaria controlada, y bueno, cuando se hacen las cosas que dicen los libros de economía que hay que hacer para resolver estos problemas, los problemas tarde o temprano se resuelven, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Uh-huh. Carrino, ¿y esto es sostenible en el tiempo? Digo, pensando en que siempre se habla de diciembre, mes estacional, que suben los precios, que las tarifas, que esto, que lo otro. Digo, vamos a tener en este mes un sendero que va a continuar siendo a la baja, digo, en términos de IPC. Claro. A ver, el mes a mes puntual siempre es un tema, pero acá hay una diferencia, ¿no? Es verdad lo que vos decías, y estamos acostumbrados a pensar en, bueno, pero si salta este precio que estaba pisado y acá que está la tarifa regulada y esto y lo otro. Claro, lo que pasa es que ese es el resultado de atacar las consecuencias de la inflación con precios máximos, regulaciones y demás. Entonces, claro, pero acá la novedad de este año es que se ha atacado la causa fundamental de la inflación. O sea, se han atacado las causas de fondo. De fondo, el problema de la inflación en Argentina era un gasto público que estaba por encima de los impuestos y un banco central que emitía. Eso se cortó. Entonces, sí, qué sé yo, diciembre sale un poquito más arriba, enero un poquito más abajo, febrero, pero la tendencia de mediano plazo es que la inflación va a bajar. Vamos a ir a una inflación de un país normal, tal vez veamos eso en la segunda parte del 2025, una inflación ya convergiendo a países normales. Y sí, por suerte vamos a empezar a preocuparnos de otras cuestiones y no de la inflación, obviamente en la medida en que estas políticas se sostengan y no se reviertan, claro, ¿no? O sea, que siga el ritmo de ajuste actual o de orden de las cuentas públicas. Orden macroeconómico, orden fiscal, superávit. Y bueno, también la creencia de que en el futuro eso se sostiene, porque la verdad es que las expectativas también juegan un rol muy importante. O sea, vamos a poner un ejemplo hipotético para que se entienda. Si el día de mañana, no sé, el día 30 de marzo del 2025, todos los inversores dicen, upa, me parece que esto no sigue, me parece que acá se va a cambiar todo, me parece que acá volvemos a emitir, controlar precios, a no pagar la deuda. Bueno, ¿ahí qué va a hacer esa gente? Va a ir a comprar dólares. Si te van a comprar dólares, te va a subir el dólar o va a subir la brecha y demás. Y eso va a generar una caída en la demanda de pesos. Y bueno, eso ya se vuelve difícil de revertir para un gobierno. Pero en la medida que se consolide el proceso y se espere que esto continúe, entonces sí, vamos a ir a menores niveles de inflación. Claro, entonces sí hay una multicausalidad, como le gusta decir al kirchnerismo, pero en este caso es para el otro lado, ¿no? Porque la multicausalidad se nutre muchísimo de confianza, ¿no? Lo que está diciendo Carrino es eso, básicamente, sí, ¿no? Si se genera desconfianza, sí, se dispara todo. Claro, y es una confianza en que las cuestiones de fondo se sostienen, o sea, todo se vuelve... todo, es verdad, múltiples causas, las expectativas, el dólar, etcétera. Claro, pero de fondo, ¿qué hay? De fondo está el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Uh-huh. ¿Creemos que el déficit fiscal va a ser financiado con emisión monetaria? No. Listo, perfecto, entonces la inflación va a bajar. Uh-huh. ¿Creemos que el déficit fiscal va a ser financiado con emisión monetaria?
y entonces va a tener un problema, porque va a caer la demanda de dinero, va a subir el dólar y finalmente nadie va a financiar al gobierno y finalmente el Banco Central va a terminar sí o sí emitiendo. Digo, es un escenario que yo lo veo poco probable ahora, pero digo cómo es el mecanismo, Claro. el mecanismo posible. Y hablando del dólar, ¿cómo ve dos en una? Esta idea de atraso cambiario por un lado y la otra la competencia de monedas o la canasta de monedas que bueno, ha mencionado Milei en reiteradas ocasiones. Sí, bueno, creo que lo más último que tenemos en detalle de ese tema es que aparentemente se habilitaría la opción de que las personas paguen, no sé, un kilo de bananas con dólares de su cuenta bancaria. Claro. Me parece súper novedoso, me parece... A ver, ¿cuál es la filosofía detrás de eso? Que es interesante, ¿no? Súper interesante, que es la competencia de monedas. Que si el individuo en el local de la verdulería, está bien, tiene que tener dólares, ¿no? Pero si tiene la opción de gastar una cosa o la otra, bueno, de repente ahí aparece... En el día a día, en todos los agentes económicos, desde el tipo de las finanzas más sofisticado hasta la persona menos entrenada en términos de economía, van a poder elegir día a día si usan pesos o dólares. ¿Cuál es el resultado de esto? Que le vas a imponer una disciplina al tipo que emite pesos fenomenal. Porque en el momento que se empieza a dudar, a fuerza de un clic, toda la gente se dolariza, ¿no? Toda la gente se pasa a dólares y el de la verdulería te dice, no acepto pesos, dame dólares. Entonces, para evitar que eso pase, lo único que te queda como gobierno, como emisor de pesos, es portarte bien. Es tener las cuentas públicas ordenadas, tener al Banco Central duro, o sea, por lo menos tan duro como la Reserva Federal. Entonces, eso es lo que es más interesante de esta idea de competencia de monedas, ¿no? Y, bueno, cuestión de atraso cambiario. Hay cuestiones que no se pueden opinar, que son los datos. Entonces, si vos me decís, el tipo de cambio real cayó en el mercado paralelo, es decir, el tipo de cambio descontándole la inflación, yo te voy a decir, sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Si tenemos un tipo de cambio paralelo que vale 1.000 pesos, que es lo mismo que valía en diciembre del año pasado, y la inflación acumulada es de 112. Obvio que en términos reales, el valor del dólar cayó. Ahora, después cuando hablamos de atraso cambiario, eso tiene una connotación. Eso tiene la connotación de que estamos retrasados respecto de algún valor supuestamente más deseable. Y la verdad, eso no lo sabemos. O sea, son decisiones de mercado. Es como que yo te diga, bueno, me parece que el litro de Fernet está muy alto y, bueno, y qué sé yo, muy alto respecto de qué, muy bajo Claro. respecto de qué. Son precios que se establecen en el mercado. Sí, Entonces, porque... bueno, no son opinables, pero... Claro, es sí. opinable, pero muchos sostienen o creen que nos volvemos competitivos devaluando eternamente, ¿no? Y digo, Claro. en términos de lo que plantean algunos empresarios, industriales, que hay que devaluar para ser competitivos, exportar y demás. Y deberíamos ser el país más competitivo del planeta. La verdad es que vos devaluás y ¿qué pasa? Eso quiere decir que tu moneda no vale nada, eso quiere decir que los bienes valen carísimos en términos de pesos, porque en definitiva esa devaluación se va a traducir en el mercado interno de la misma forma. O sea, acá hay una especie de sueño de vamos a llevar el dólar a 4.000 pesos y los precios en Argentina no van a variar. Claro, si vos le vendés al extranjero, imagínate ese escenario, sos Gardel. Pero no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Si el dólar pasa de 1.000 a 4.000, bueno, eventualmente la inflación va a seguir y se te va a achicar esa diferencia. Entonces, mejor explorar alternativas más inteligentes de ser competitivo, como por ejemplo concentrarse en la eficiencia, en la productividad, en la diferenciación del producto, en el marketing, hacer las cosas que sabemos hacer, no hacer ropa cuando la pueden hacer mejor los de afuera y tenés que sobrevivir a fuerza de proteccionismo. Entonces, bueno, explorar métodos más razonables, ¿no? Iván, le quiero consultar sobre lo que pasó ayer en la asunción de Cristina Fernández al frente del Partido Justicialista, donde se metió a hablar mucho tiempo de la cuestión económica. No sé si sabe o no sabe de Cristina de lo que de lo que habló ayer en cuanto a la economía del país. Ella dijo que este gobierno está llevando un modelo de valorización financiera, que es la cuarta vez que pasa esto en la República Argentina y que hace recordar a las políticas de la época de Martínez de Hoz con la tablita, ¿no? Y ella lo que apuntaba es que nadie va a venir a invertir a la República Argentina cuando tenés un 50% de rentabilidad en dólares. Sí.
¿Qué Nadie va opinión a le venir a merece? invertir a Argentina si hay posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidente, porque en definitiva eso fue lo que alejó la inversión de este país, un gobierno que estatizó empresas, puso un cepo cambiario, emitía dinero como si no hubiera mañana y encima decía que eso estaba bien y que era lo correcto y que estaba todo el mundo equivocado. Bueno, así terminó Argentina, se han ido todas las empresas, cayó el PBI per cápita, lo tenemos a niveles más bajos de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, pero bueno, saliendo del argumento personal, pero no deja de ser una cuestión fáctica, ¿no? O sea, gobiernos populistas de izquierda alejan la inversión, desordenan la macroeconomía y sufrimos los ciudadanos de a pie. Porque se fueron las empresas, o sea, pierden todos. No es, bueno, me peleo con las empresas, pero también los trabajadores. No, al fin de la película pierden todos. Y por eso se votó a Macri en 2015 y por eso se vota a Milei en el 2023. Porque el modelo de redistribuimos, emitimos, gastamos, etcétera, termina mal. Y la gente también se da cuenta de eso, ¿no? Y una última cuestión, esto de, no, la valorización financiera. A ver, dos cosas. Hay una relación directa entre la valorización financiera, digamos, estamos hablando de que suben los bonos, de que suben las acciones, de que baja el riesgo país, y la economía real. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vos tenés en la economía financiera son expectativas sobre el futuro. Y si las expectativas sobre el futuro son buenas, eventualmente se facilita la inversión, ¿no? Y cuando baja el riesgo país, la tasa de interés es más baja y las empresas pueden tomar crédito e invertir más, ¿no? Así que eso como primera cuestión. Y lo segundo es, esta valorización financiera, esta mejora de las expectativas, viene con algo que es distinto a lo que pasó en el pasado. Porque la tablita, el menemismo, etcétera, Macri, todos tuvieron tal vez una mejora financiera. En el caso de Menem fue una mejora real, hubo muchos años de crecimiento, pero al margen de eso, una mejora financiera que termina mal. ¿Pero por qué terminó mal? Porque había déficit fiscal. Este gobierno, como primera medida, dijo, vamos a atacar el déficit fiscal y vamos a equilibrar las cuentas públicas. Y eso es lo que hace la diferencia con episodios del pasado. Claro. Entonces, Bien. ahí se está jugando el partido, ¿no? Excelente, Carrino, ha sido muy gentil en atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Un Que abrazo tenga grande. buen día. Adiós. Iván Carrino es economista, gran análisis de cómo va marchando la baja de la inflación en la Argentina.